¿Qué tal? Buenos días. Los saludo nuevamente, Daniel Cordero Gálvez, titular de la notaría número 16 del municipio de Nogales, Veracruz. Y les doy la bienvenida a este segundo día de este evento Semana del Notario. Hoy, 31 de agosto, nos acompaña el notario Natalio Alejandro Arrieta Martínez, quien nos hablará sobre un tema realmente apasionante, novedoso y hasta polémico, diría yo. La firma electrónica en la función notarial. Natalio, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Buenos días, Daniel, qué gusto saludarte, agradecerte la invitación, agradecer la invitación a Cori y aquí estamos muy a la orden. Gracias, Natalio. Así es, y pues bueno, les doy la bienvenida a todos nuevamente a nombre del Instituto IBD y a nombre de Cori Tax and Legal. Sean todos bienvenidos a este segundo día. Ya se presentó con nosotros el expositor y pues bueno, daré brevemente una remembranza de lo que ha sido su actividad tanto profesional como académica de nuestro expositor del día de hoy. Natalio Alejandro Arrieta Martínez es titular de la notaría número 30 en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Déjenme comentarles que, pues bueno, él estudió o es egresado de la Universidad Veracruzana en el año 2010. Tiene una maestría en Derecho Contractual, Notarial y registrada por la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de Puebla. Además de ser notario, de estar capacitado en el ámbito de la maestría en contractual y notarial, pues se ha desarrollado en otras ramas del derecho. Y así tenemos que, por ejemplo, igual trabajó para la empresa de Gobierno Petróleos Mexicanos como superintendente adscrito a la Gerencia de Administración Patrimonial de Bienes Inmuebles. De igual manera, trabajó en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal como director de operaciones e instrumentos normativos. Y quiero que sepan que esto es justamente parte de lo que es su experiencia y de lo que tiene que ver con lo que hoy nos va a platicar, la firma electrónica. Todos sabemos que la Secretaría de Economía es quien marca las pautas y demás cuestiones que, bueno, ya el experto que tenemos aquí hoy nos va a platicar. Y finalmente, es ahí donde yo lo conocí. Quiero que sepan que también trabajó para el gobierno del estado de Veracruz como subdirector del Registro Público de la Propiedad del 2014 a 2016. Es ahí donde yo tuve el privilegio de platicar, trabajar en varios temas con Natalio. Y lo voy a decir porque siempre lo comento, Natalio participó ahí en la comisión de la confección y elaboración de la actual ley del notariado que nos rige en el estado. Ahí compartí con él escenarios, estuvimos ahí varias noches, varias horas trabajando en un pues ejercicio que sirvió de mucho y pues ahí están los frutos, aunque luego acontecen otras cosas, pero ahí estuvo Natalio participando, así que hasta experiencia en esos temas tiene. Natalio, seas bienvenido, voy a darte el uso de la voz, agradecerte tu disponibilidad. IBD y Cori Tax and Legal, francamente, están aquí a tus órdenes y todos los que nos acompañan el día de hoy para escuchar este tema que realmente es apasionante. Al final, pues bueno, haremos las preguntas y por ahí intercambiaremos alguna que otra opinión que ya me están haciendo llegar para que pues te vayas preparando. Así que adelante, el uso de la voz, aquí te escuchamos atentamente todos. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Reconozco el esfuerzo que hace Cori Tax and Legal y el IBD en generar estos espacios de análisis académico, de discusión y sobre todo de poner en la mesa pues temas tan trascendentes como lo es la firma electrónica en este caso. La conferencia del día de ayer también muy valiosa a cargo de Miguel Morales respecto al notario como auxiliar de la función jurisdiccional como parte de este esquema de la impartición de justicia. Y como bien menciona Daniel, este tema que vamos a platicar hoy es un tema polémico y es un tema que es necesario traer a discusión en foros como este. ¿Por qué? Porque la modernidad, la necesidad de generar esta vinculación a través de dispositivos electrónicos cada vez es más frecuente, cada vez es más necesaria. Creo que es una realidad que nos alcanzó de una manera más rápida a la que se tenía planeada. A partir de las modificaciones generadas por la emergencia sanitaria derivada del virus
SARS-CoV-2, tuvimos la necesidad inclusive de que todas las plataformas electrónicas pues se modernizaran y este tema generó nuevos mecanismos de comunicación. Aunque si bien es cierto, no es una situación reciente, no es algo que a partir de este momento se empiece a estudiar. Como bien comentaba Daniel, desde el año 2016 se incorporó a la ley del notariado del Estado de Veracruz muchos temas relativos a medios electrónicos, que ya veremos un poco más a detalle en el transcurso de esta charla. Pero sin duda nos vimos obligados a modificar de una manera mucho más drástica la dinámica con la que estamos funcionando. Entonces, me gustaría partir una pequeña pues, reflexión al respecto. ¿En dónde estamos nosotros? El ser humano, en términos generales, desde el punto de vista filosófico y también de derecho, somos personas que tenemos reconocidos derechos, tenemos reconocidas obligaciones, pero también la potestad para actuar. Y esto, denominado en términos filosóficos y jurídicos como voluntad, es la capacidad que tiene cualquier persona de poder disponer y poder ejercer ese libre albedrío para desarrollar algunos actos, para comunicar o para tomar decisiones. La manifestación de esta voluntad es lo que actualmente y desde siempre se ha materializado. Ahora bien, si nosotros identificamos el término firma y tratamos de identificar un fundamento jurídico que regule las características de las cuales debe contener una firma, pues no existe, porque básicamente es la materialización de esta voluntad que estamos generando como seres humanos para exteriorizarla. Y esta manifestación del consentimiento es básicamente la manera en la que puede ser perceptible por otras personas esta voluntad que las personas estamos generando. Y ahí es donde entra el primer punto que me gustaría dejar sobre la mesa. Normalmente entendemos que esta manifestación de la voluntad la podemos percibir por nuestros sentidos. La podemos percibir a través de la voz y nuestro sentido auditivo, o la podemos percibir a través del estampado de un signo inequívoco que permita que frente a la otra persona, cuando existe una manifestación de la voluntad que se conforma de dos partes o más partes, se genera el consentimiento. Entonces, este consentimiento es la exteriorización de la voluntad de dos o más partes con la finalidad de generar ya sea un convenio o un contrato para crear, modificar, extinguir o transmitir derechos y obligaciones, pero en esencia es la declaración de que queremos realizar algo. Lo entendemos de una manera tradicional cuando se manifiesta el consentimiento a través de dos personas y puede realizarse a través de un contrato verbal o una manifestación verbal. Podemos realizarlo también a través de un contrato escrito, atendiendo las formas que establezca la ley. Pueden hacerse ya también a través de medios electrónicos o a través de medios inequívocos que dejen perfectamente clara cuál es la voluntad de la persona. Ahora bien, pues esta es la parte tradicional. Hay dos personas, hay una presencia física de ellas. Entre tanto, cuando manifiestan la voluntad, estas personas se deja claro y perfectamente definido quiénes son, porque existimos en el mismo espacio en ese momento y yo puedo cerciorarme de que la otra persona está debidamente consciente, que se encuentra con todas las formalidades, que se identificó y que me está manifestando su consentimiento. Y entonces podemos tener una prueba a través de un mecanismo escrito o la consecuencia jurídica a través de este consentimiento verbal. Pero ¿qué pasa cuando son a través de medios electrónicos? Pues no existe una firma autógrafa en donde nosotros nos cercioremos que la otra persona realmente esté estampando su consentimiento a través de la manifestación de su voluntad. Muchas veces este consentimiento que se hace a través de medios electrónicos, pues las partes ni siquiera están presentes. En un tema doctrinal se genera todo un estudio alrededor y se denomina como las contrataciones de los ausentes. No es tanto que estén ausentes, más bien se refiere a que no se encuentran presentes en ese momento.
Y entonces los mecanismos electrónicos te permiten también que tú realices ciertas contrataciones, pues ya no directamente con otra persona, sino con un sistema informático que ya se encuentra programado para efectos de recibir esa autorización que nosotros estamos generando a través de nuestra manifestación del consentimiento. Y entonces, pareciera que es algo que normalmente no hacemos, pero realmente es algo muy frecuente y que debemos darnos cuenta que por más que queramos identificar la firma electrónica como algo ajeno a nuestra función, como bien decía Daniel en un principio, se encuentra inmersa en nuestro día a día de una manera abrumadora. Entonces, esta relación contractual que se genera entre una persona y un mecanismo electrónico, un sistema informático, o entre dos personas a través de un medio informático, pues también tiene como finalidad manifestar este consentimiento. Este consentimiento se encuentra reglamentado a través del Código Civil Federal para efectos de esta charla, y más adelante les diré por qué. En términos del artículo 1803, y te dice que el consentimiento puede ser expreso o tácito, como platicábamos anteriormente, y que esta manifestación de la voluntad puede generarse a través de medios electrónicos. Por lo tanto, es algo que se encuentra perfectamente reglamentado. Ahora bien, existen en materia doctrinal 4 teorías que se encuentran enfocadas a declarar o enfocar en qué momento se genera el consentimiento. Está la teoría de la declaración, la teoría de la expedición, de la recepción y de la información. Lo voy a dejar en pantalla para que ustedes la puedan visualizar mientras estamos charlando. ¿Qué es lo que me interesa? Tratar de identificar para efectos de esta charla de qué manera o en qué momento se genera este acuerdo de voluntades. Cada una de las teorías maneja un momento distinto, es decir, va a ser o surte efectos en el momento en el que ha quedado manifestada la oferta, y en este caso pues podemos tener muchos ejemplos a través de la manifestación unilateral de la voluntad, mediante la cual se está generando una oferta al público en general, mediante la teoría de la expedición, en donde se perfecciona el consentimiento cuando el destinatario expide la oferta, la teoría de la recepción, que se considera que se perfecciona en el momento en el que se recibe la contestación, y la teoría de la información, cuando se propone que es el informado, cuando el sentido afirmativo de la respuesta ha quedado perfeccionado el consentimiento. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestra ley? El Código de Comercio establece en su artículo 80 que los contratos y convenios mercantiles, mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados cuando se reciba la aceptación. Entonces, para efectos, nuestra legislación en México establece o adopta la teoría de la recepción, que es se perfecciona el consentimiento en el momento en el que se recibe la aceptación. ¿Por qué es importante? Bueno, para partir y entrar un poco más a detalle respecto a esta manifestación del consentimiento a través de la firma, debemos entender que hoy en día, y desde hace ya muchos años, pero hoy más que nunca, estos intercambios comerciales que se han generado a través de medios electrónicos nos permiten, sin duda, generar a través de dispositivos electrónicos que tenemos en nuestro bolsillo, conectados en todo momento, pues contratos electrónicos que inclusive se están realizando con personas que no se encuentran en el mismo país, que se encuentran en continentes distintos o en países distintos. Y entonces esto generó la necesidad a nivel internacional de charlar y llegar a acuerdos para efectos de cómo vamos a estandarizar la firma electrónica y el comercio electrónico. De tal manera que esta manifestación pues nos pone ejemplos tan claros como lo que hicimos hoy. Hoy nos conectamos a través de una plataforma electrónica que si tú quisieras generar una solicitud para efectos, por ejemplo, de tus datos personales, debes enviar esta solicitud a una cuenta y a una dirección que se encuentra en California, en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros en este momento, Daniel está en un lugar que estamos a 300 kilómetros de distancia, y varias de las personas que están aquí tampoco están en la ciudad de Coatzacoalcos. Sin embargo, podemos vernos, podemos escucharnos, y lo que pudiera generar esta comunicación es la manifestación en la voluntad de las partes que podemos intervenir para ponernos de acuerdo y en general
poder establecer derechos y obligaciones entre las personas que estamos en este momento reunidas. La Convención de las Naciones Unidas para la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales empieza a definir a través de estos acuerdos varios puntos. Empezaremos por tratar este tema de las definiciones. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación electrónica? Y sobre todo, ¿qué es el mensaje de datos? Que es la base de lo que va a significar la firma electrónica y la firma electrónica avanzada. Esta Convención de las Naciones Unidas para la Utilización de Comunicaciones Electrónicas tuvo como finalidad generar dos leyes modelo. La ley modelo para la firma electrónica y la ley modelo para el comercio electrónico, que se replicó en gran parte de los países de Latinoamérica y que México adopta a través de la incorporación de estos mecanismos a través de la Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada. Se entenderá por comunicación, para efectos de estas comunicaciones electrónicas, toda exposición, declaración, reclamación o solicitud, incluida la oferta y la aceptación de una oferta, para que las partes puedan hacer o decidan hacer en relación a la formación o cumplimiento de un contrato. La comunicación electrónica es esta comunicación que ya tenemos definida a través de un mensaje de datos. Y entonces, pues bueno, ¿qué es el mensaje de datos? Este mensaje de datos se entenderá como la información generada, enviada a través de medios electrónicos, magnéticos, ópticos y similares que pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama o el telefax. Entonces, estamos hablando de que el mensaje de datos no es únicamente un correo electrónico, no es únicamente un mensaje que estamos enviando a través de un servicio de mensajería instantánea. Se trata del intercambio de información a través de medios que no son físicos y que esa información va a existir a través de una manifestación de voluntad electrónica que justifica o acredita la comunicación entre dos o más partes. De esta manera, podemos identificar que la persona manifiesta su consentimiento y lo hace a través de un mecanismo electrónico que va a tener ciertos atributos, claro, pero que nace a través de la interacción de la persona con un dispositivo electrónico y a su vez eso engloba un paquete de datos y este mensaje de datos contiene, entre otros, la identificación de la persona que está firmando. Y básicamente el Código de Comercio establece en su artículo 89 que los datos de forma electrónica consignados en un mensaje de datos o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología deberán ser utilizados para identificar al firmante con relación al mensaje de datos. Y bueno, ¿cómo lo podemos poner en un tema real 100%? Creo que ejemplos hay muchos. Cuando tú ingresas a tu correo electrónico, te identificas a través de una clave. Esta clave es una firma que identifica que la persona que está ingresando esa información es la titular de esa clave de acceso. Pero no nada más es a través de medios electrónicos. También tenemos las llamadas telefónicas. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una llamada telefónica de una institución bancaria ofreciéndonos una tarjeta de crédito? Y en ese momento nosotros manifestamos que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en recibir esta tarjeta. Y por lo tanto, estamos manifestando nuestro consentimiento a través de un medio que no es presencial y que se encuentra reglamentado también por esta parte. También podemos hacerlo a través de comunicaciones electrónicas que permiten la ubicación, como por ejemplo cuando ingresamos y enviamos el día de hoy nuestra información al registro de Zoom, pues estamos dándole nuestro consentimiento para que puedan obtener nuestros datos y para que podamos acceder al servicio de comunicación. También lo hacemos cuando vamos al cajero electrónico y esta firma electrónica, que es cuando tú ingresas tu tarjeta y capturas tu NIP, básicamente le dice al sistema, ok, la persona que está intentando acceder a esta información ya se autenticó con su clave de acceso y podemos presumir que esa persona es quien está manipulando el sistema. Y pues también lo estamos haciendo a través de esta semana del notario, cuando nosotros ingresamos a la computadora, estamos accediendo a programas informáticos que se encuentran autenticados a través de las claves que nosotros mismos estamos generando. Y entonces este concepto de firma electrónica, pues básicamente es el vínculo que estamos generando nosotros como personas
para manifestar nuestro consentimiento a través de un mensaje de datos. Me preguntan, ¿es seguro? Pues bueno, ¿cuánto dinero podemos sacar del cajero? Cuando hacemos una compra y nos piden identificar, actualmente gran parte de los bancos nos pide que digitemos nuestra firma electrónica, nuestro NIP. Ya no es nuestra firma autógrafa. Entonces, básicamente la firma electrónica llegó y llegó para quedarse. Pero este mecanismo de firma electrónica ponía varios puntos de riesgo en la mesa. Como por ejemplo, ¿cómo puedo cerciorarme que realmente es la persona con la que yo quiero contratar? Porque si yo tengo una clave y tengo una libreta donde anoto mis claves, pues bueno, esas claves pueden estar en manos de alguien más y alguien más puede ocupar esos mecanismos para ingresar a mi información, para contratar un servicio de streaming, por ejemplo, en donde nosotros a través de mecanismos netamente electrónicos pagamos por un servicio y recibimos la contraprestación. Entonces, esta comisión estipuló que era necesario que la firma electrónica fuera más robusta y a su vez tuviera un marco normativo que regulara completamente la certeza de que la operación de ese mecanismo de identificación se encontraba únicamente en favor de la persona a la cual fue creada. Y entonces se creó la firma electrónica avanzada. En el 2012, la Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada fue publicada y estas son las definiciones. La definición de la Ley de Firma Electrónica Avanzada Federal, que fue en 2012, y la del 2015, que establece la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz. Es decir, llevamos más de 6 años con una regulación en la cual se encuentra perfectamente definido en nuestro marco normativo cuáles son las características de la firma electrónica avanzada y obviamente su ámbito de competencia. ¿Cuál es la diferencia? Si bien es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante por medios electrónicos, estos se encuentran bajo su exclusivo control y permiten el almacenamiento, consulta y tienen ciertos principios que vamos a ver en la siguiente lámina, pero sobre todo nos permite tener una matricidad sobre la cual podemos identificar quién es la persona que está emitiendo ese consentimiento a través de la firma electrónica y también que hay un marco normativo que regula la aplicación o la operación única y exclusivamente por parte de esa persona. Si vemos la definición federal y estatal son muy similares. Básicamente, lo que se trató de hacer en ese momento, entiendo, por el legislador, fue generar una aplicación estatal para la firma electrónica avanzada con base en el marco normativo federal. Ahora, este ecosistema que requiere la firma electrónica, pues es básicamente la intervención o la interacción de tres partes. La persona, una autoridad certificadora o PSC y que tiene como finalidad esta interacción generar una firma electrónica avanzada protegida. Entonces, ¿recuerdan el esquema de la firma electrónica? Ahora vamos a agregar datos más. Es un mensaje de datos que contiene lo que la información, el documento o los datos que nosotros queremos autorizar. Tiene un sello de tiempo para efectos de identificar en qué momento se está realizando esa manifestación de voluntad. Tiene una fecha, es rastreable, se encuentra perfectamente almacenada y se puede consultar y se garantiza que no pueda tener violaciones o modificaciones posteriores. Y sobre todo, contiene todos los datos que permiten identificar a la persona que lo está operando. Básicamente, la firma electrónica avanzada parte de un principio de equivalencia y este principio de equivalencia tiene como finalidad equipararla a la firma autógrafa de la persona. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos identificar cuáles son los datos que vinculan a la persona con la firma electrónica avanzada? Bueno, cuando nosotros vamos al SAT, que es una de las autoridades certificadoras y quien es en este momento la entidad del gobierno federal que se encarga de emitir los certificados digitales que sustentan la firma electrónica avanzada, que es la que ocupamos para efectos fiscales y más adelante lo veremos. Llenamos una solicitud y en esta solicitud, si ustedes recuerdan el procedimiento, en la parte de atrás, en letras chiquitas, viene términos y condiciones. Y en estos términos y condiciones, en el punto 2 establece
que es de mi personal conocimiento que el propósito de esta firma electrónica es brindar la seguridad jurídica para la obtención y uso del certificado de firma electrónica avanzada. Y por lo tanto, yo entiendo que estoy proporcionando ciertos datos. ¿Cuáles son estos datos? El SAT dice, generaremos un registro electrónico con los datos biométricos, que son tus huellas dactilares, una fotografía, captura de la imagen de iris y mi firma autógrafa. Esta información, que ya se encuentra capturada en una base de datos, el SAT la incorporará en términos del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación y en términos de la Ley General de Población, la Ley General de Población y su reglamento a un sistema integrado de registro de población. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? La persona acude ante una autoridad certificadora, lo veremos más adelante, y otorga sus datos personales de identificación que permiten tener la certeza de que es quien dice ser. ¿De acuerdo? Ahora, ¿vamos a confiar en las autoridades certificadoras? Pues sí, básicamente hay un esquema legal que regula su funcionamiento y si bien es cierto, la Secretaría de la Función Pública, el SAT y la Secretaría de Economía son las entidades de la Administración Pública Federal encargadas de generar estos certificados digitales, también pueden auxiliarse a través de prestadores de servicios de certificación para la emisión, para el almacenamiento y para la consulta posterior de certificados digitales y para la emisión de sellos de tiempo. Conforme a las disposiciones jurídicas, estas personas morales y estas personas físicas, la notaría, por ejemplo, y la correduría, también podemos ser prestadores de servicios de certificación. Hasta este momento, las autoridades generan a través del portal de la Secretaría de Economía un catálogo que permite identificar cuáles son estos prestadores de servicios de certificación. Al día de hoy no hay ningún notario ni ningún corredor que se haya certificado porque requieren, aparte del conocimiento jurídico, requieren tener la infraestructura para la emisión, administración y registro de certificados y proporcionar todos los servicios relacionados con los mismos. Esto significa que estas personas, estos proveedores, prestadores de servicios de certificación, requieren contar con una infraestructura robusta que permita garantizar la inviolabilidad de los protocolos de seguridad. Ahora, ¿qué integra la firma electrónica avanzada? Ya sabemos que se compone por los datos de identificación de la persona, como leímos en la parte del SAT, se compone con tus datos biométricos, con tu fotografía, con tu domicilio, con tu firma autógrafa, con tus huellas dactilares, con tus datos del iris. Híjole, pues entonces creo que sí existe un mecanismo electrónico que permite de manera fehaciente acreditar que la persona que se encuentra utilizando es quien dice ser. Entonces, esta firma electrónica a nosotros nos la entregan en una memoria o un disco extraíble, en la mayor parte de las veces es a través de una memoria USB, y contiene estos tres archivos. Un certificado digital, que es un mensaje de datos que contiene el vínculo entre firmante y la clave privada, y la clave privada, que son los datos que el firmante genera de manera secreta a fin de lograr un vínculo entre la firma electrónica avanzada y el firmante. Y después tenemos una clave pública. Esta clave pública se encuentra en manos del SAT. Nosotros la podemos verificar a través de este link. Tú puedes ingresar, poner tu RFC y te dice cuáles son los cambios, cuál es tu certificado vigente y por qué no es inseguro que se tenga esta clave pública. Porque básicamente, imaginemos que estamos frente a un candado que tiene dos llaves. La primera llave es la clave privada y la segunda llave es la clave pública. Si nosotros no incorporamos ambos datos, entonces el candado no se puede abrir y el mensaje se encontrará cifrado hasta en tanto nuestro receptor no tenga ambos datos. Esta es uno de los principios de seguridad en el cual nos permite que los mensajes que se transmiten vía electrónica a través de la firma electrónica avanzada se mantengan seguros y no puedan ser consultados a través de terceros. Entonces, estos dos archivos que nosotros tenemos, la propia ley establece que debemos resguardarlos. Básicamente, estos son los principios rectores de la firma electrónica avanzada. Tiene una equivalencia funcional, debe ser auténtica, debemos garantizar la integridad, debe otorgarse a través de un principio de neutralidad tecnológica
y se tiene que garantizar la confidencialidad y obviamente el no repudio de esta información. Estos principios rectores se encuentran descritos en la pantalla, pero básicamente me interesa que pongamos atención en dos de ellos. La equivalencia funcional. La firma electrónica avanzada debe contar con todos los datos que te permita equipararla a la firma autógrafa, de tal manera que esta captura de la información biométrica de las personas y la captura de todos sus datos de identificación le permitan a la autoridad generar un certificado electrónico que podemos ocupar nosotros como firma autógrafa. Es auténtico porque le dará la certeza al receptor de que el documento o el mensaje de datos emitido a través de la firma electrónica avanzada sea generado por el firmante. Y el tema de la integridad. Debes garantizar que esta firma electrónica se encuentre inalterada, que no se pueda generar alguna modificación que tenga como finalidad dudar sobre la consecuencia, perdón, dudar sobre el contenido de esos datos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias legales? Ya sabemos que la firma electrónica la firma electrónica avanzada nos permite identificarnos plenamente con la finalidad de emitir nuestra voluntad a través de medios electrónicos. Pero bueno, todos los documentos electrónicos y los mensajes de datos que se firmen con este mecanismo de identificación producirán los mismos efectos que los que generamos a través de la firma autógrafa y por lo tanto tendrá valor probatorio. Primer punto. Luego, ¿cómo podemos garantizar que realmente solo es la persona a la que se creó la firma electrónica quien la ocupa? Bueno, la Ley de Firma Electrónica Avanzada Federal establece en su artículo 22 que son obligaciones del titular del certificado digital custodiar adecuadamente sus datos de creación de firma y la firma electrónica vinculada y mantenerlos en secreto. De tal manera que si alguien hace uso de tu firma electrónica, se entenderá de acuerdo al marco normativo que esa manifestación de la voluntad la realizaste tú. Y por eso es tan importante resguardar y mantener nuestra firma electrónica, nuestra clave, en un lugar seguro que nosotros sepamos que únicamente puede ser manipulada por nosotros. Para efectos de la validez de los documentos firmados electrónicamente, el Código Civil Federal establece en el artículo 1832 que la obligación que generan las partes contratantes deberán otorgarse sin ninguna duda para los contratos que no requieran alguna forma específica para su validez. De tal manera que cuando me preguntan, oye, si yo firmo un contrato de arrendamiento vía electrónica, ¿es válido? Pues mi respuesta es sí es válido. Si la ley establece que debes otorgarlo con base en una forma específica, ya tendremos que analizar el caso. Pero la manifestación de tu voluntad, tu declaración de voluntad se encuentra perfectamente delimitada y por lo tanto puede ser acreditada que tú manifestaste este consentimiento estampando tu firma electrónica y por lo tanto en juicio puede ser completamente válido. Establece también que cuando la ley exija la forma de que se encuentre, perdón, exija la forma escrita para el contrato, se tendrá por cubierto este requisito si se realiza a través de medios electrónicos. Y el artículo 1834 bis establece que el acto jurídico que se realice o que se formalice a través de medios electrónicos deberá garantizar que las personas obligadas pueden acceder a su consulta posterior. Esto quiere decir, si tú lo firmas de manera electrónica, entonces podrá ser válido si esa información puede ser consultada posteriormente y esa información puede ser consultada respecto también a su integridad. Entonces, estos elementos para el resguardo y custodia de la información también establecen un requisito adicional para garantizar la conservación del mensaje de datos. El Código Federal de Procedimientos Civiles también establece en su artículo 210A que se reconoce como prueba la información generada a través de medios electrónicos. Y por lo tanto, siempre y cuando la información sea generada, comunicada y recibida y que sea posible verificar la autenticidad y la conservación de datos y que sea posible atribuir esa información a las personas obligadas, entonces tendrá fuerza probatoria el documento firmado de manera electrónica.
El Código Civil para el Estado de Veracruz también establece en su artículo 1756 ter y cuarto cuál es la validez que va a tener la información o los mensajes, los documentos o los mensajes de datos firmados electrónicamente. Y tendrá una presunción de que la persona que lo emitió o que el certificado con el cual tú firmaste esa comunicación electrónica fue emitido por la persona que lo ostenta. Y por lo tanto, no se negarán efectos jurídicos y tendrán validez y fuerza probatoria los documentos emitidos a través de medios electrónicos. Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los documentos que cuenten con firma electrónica avanzada o sello digital serán válidos y sustituyen a la firma autógrafa. Entonces, si una autoridad nos emite un documento con firma electrónica, ¿es válido? Sí, sí es válido. Hay incluso un pronunciamiento a través de esta tesis aislada que estamos analizando, en donde dice que son pruebas documentales públicas cuando una autoridad emite un documento a través de una firma electrónica. Y creo que hoy en día es muy común y es muy fácil también conseguir una copia certificada de nuestra acta de nacimiento que podemos imprimir desde nuestra casa y que en la parte inferior contiene una firma electrónica del funcionario. Este es un ejemplo muy claro de cómo una autoridad administrativa está generando mecanismos que permiten brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía a través de la firma electrónica con un documento que tiene pleno valor probatorio y que se debe considerar también como una documental pública. Ahora, no nada más es para efectos administrativos, también las personas tienen efectos de protección de sus derechos y deben garantizar manifestar su consentimiento a través de vías electrónicas. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados cuando no han sido solicitados o aceptados expresamente, y establece que esa aceptación puede hacerse también por vía electrónica. Y por lo tanto, si no cuenta con el consentimiento el proveedor de servicios, entonces tendrá que abstenerse de prestar un servicio adicional. Existe una norma oficial mexicana, la número 151, publicada en 2016, que establece las reglas y los requerimientos técnicos para la conservación de mensajes de datos, pero también parte y fija las reglas para la digitalización de documentos que permitan la plena garantía de su integridad. Y entonces tenemos una firma electrónica que, si bien nos posibilita nos da la posibilidad de generar esta manifestación de la voluntad a través de medios electrónicos, también nos abre una herramienta distinta que va enfocada a garantizar la integridad de la información a través de los mecanismos electrónicos. En esta norma oficial se establecen los estándares que permiten garantizar la conservación de la información y su inviolabilidad, y la precisión que debe contar el sello de tiempo para efectos de que podamos generar mecanismos de verificación sobre la autenticidad de la información. Para efectos de la conservación de documentos, el Código de Comercio dice en su artículo 46 y 46 bis que todo comerciante está obligado a conservar los libros por su negocio por un periodo de 10 años. Estos comerciantes podrán realizar la conservación de todo o parte de su documentación a través de medios electrónicos, siempre y cuando esta conservación observe los requisitos que establece la NOM 151 del 2016. Es una aplicación que no nada más se genera en este momento para los comerciantes, sino que ya hay prestadores de servicios que se encuentran enfocados a digitalizar un acervo físico con la finalidad de abaratar costos, de garantizar su accesibilidad el día de mañana, de evitar que a través de un desastre natural se vaya a perder la información, ya que el generarlo a través de un mecanismo electrónico que permita tener la certeza de que la documentación que se encuentre digitalizada es la correcta y estampando la firma electrónica de ella, pues entonces estamos en la posibilidad de reconocerlo como documentos válidos. Y como habíamos visto anteriormente, si es un documento emitido por una autoridad que cuente con una firma electrónica y un marco normativo que regule su aplicación, entonces podrá identificarse como un documento público.
En la función notarial, como comentábamos el día de ayer en la ponencia del licenciado Miguel Morales, ante notaría abierta hay un juzgado cerrado. Entonces, la Unión Internacional del Notariado establece varios postulados para efectos de la función notarial. A mí me interesa platicar estos cuantos. Si bien es cierto, ya vimos que tenemos la posibilidad de manifestar nuestro consentimiento a través de medios electrónicos, que hay una forma de garantizar a través de un marco jurídico y a través de mecanismos electrónicos que la persona que ostenta esa firma electrónica es quien dice ser. Entonces, ¿qué papel juega el notario? Y creo que aquí es bien importante hablar de la diferencia que tiene el notario latino con el notario anglosajón. El notario latino tiene un carácter de formalizador de voluntades. El notario latino tiene la obligación de dotar de certeza jurídica, no nada más por el estampado de las firmas, sino también por garantizar que es un profesional del derecho que va a darle forma correcta a la voluntad de las partes. Y por lo tanto, estos postulados que tenemos en pantalla pues declaran que el notario también asume la responsabilidad del contenido y la consecuencia legal del instrumento que está realizando. Y todo esto se encuentra perfectamente identificado y resguardado en nuestro protocolo. Este protocolo que nosotros tenemos en resguardo en este momento garantiza que el día de mañana esa información pueda ser consultada. ¿En dónde escuchamos eso en la plática de hoy? Bueno, también la firma electrónica y los datos firmados electrónicamente tienen un principio de conservación que establece que existe la necesidad de garantizar que esos datos no van a ser manipulados el día de mañana. Ese principio también existe en la función notarial. Sin embargo, la función del notario es brindar esta asesoría para que no nada más haga constar la voluntad de las partes, sino que se garantice que va a surtir los efectos jurídicos correctos, esa manifestación de la voluntad y que las consecuencias legales deberán ser cubiertas en su totalidad. La ley del notariado para el Estado de Veracruz establece que la función notarial es de orden público y de interés social y que se encuentra sujeta a varios principios rectores. Estos principios rectores, que van desde la legalidad, profesionalismo, autonomía, imparcialidad, rogación y probidad, pues es el fundamento para la institución del notariado en el Estado de Veracruz y establece la posibilidad de generar estas interacciones con otros marcos normativos. Y ahí es en donde podemos ver las aplicaciones que tiene hoy en día perfectamente reguladas la firma electrónica en la función notarial. Para efectos del registro público de comercio, que es una materia de carácter federal, que tiene como base el Código de Comercio y que aplica de manera supletoria el Código Civil Federal y el Código Civil de Procedimientos y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por eso es que hemos estado platicando tanto sobre el valor probatorio que establecen los medios electrónicos a estas interacciones. El Código de Comercio en su artículo 20 establece que el registro de comercio se operará a través de un programa informático. Y este programa informático se encuentra alojado en servidores de la Secretaría de Economía, que es un prestador de servicios de certificación. Y el artículo 21 bis, fracción tercera, establece específicamente que la voluntad, y es decir, la solicitud que realizan los fedatarios, lo harán a través de su firma electrónica. Y entonces, no nada más te da la posibilidad de presentarlo de manera remota, sino que a través de esta presentación te abre la posibilidad de que se genere inmediatamente el registro del instrumento que nosotros estamos presentando al Registro Público de Comercio. Ya no requiere pasar por una verificación de la oficina registral, sino que a través de la firma con nuestro mecanismo de identificación electrónico, nuestra firma electrónica expedida por el SAT, el notario asume la responsabilidad de que los datos contenidos y capturados en el sistema serán enviados y serán directamente guardados en la base de datos. Y a su vez, el sistema nos emitirá una constancia de carácter digital que acredita el debido cumplimiento en la inscripción del Registro Público del Comercio. Es decir, es un sistema que nace electrónico, que el notario captura los datos y a través de esos datos los engloba y los firma en un mensaje con nuestra firma electrónica. Y ese mensaje de datos firmado electrónicamente es enviado a la base de datos para su conservación y posterior consulta.
El Registro Nacional de Inversión Extranjera, el módulo para el uso de denominaciones o razones sociales y la Constitución de Sociedades por Acciones Simplificada establecen la utilización de nuestra firma electrónica expedida por el SAT como el mecanismo ideal para garantizar que la persona que la está ocupando es quien dice ser. La consecuencia legal y la modificación del Código de Comercio para la Constitución de Sociedades por Acciones Simplificada establece también la posibilidad de que tú generes una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia, con un contrato que se encuentra también una vez firmado oponible entre terceros, pero todo nace a través de una plataforma electrónica. Y esta plataforma electrónica, tú incorporas la información, nace electrónicamente la información y es firmada a través de nuestra firma electrónica avanzada. Y a su vez, los socios que integran esta persona moral manifiestan su voluntad de constituir la sociedad a través del estampado de su firma electrónica avanzada, que como vimos anteriormente, garantiza que la persona que la ostenta es quien dice ser, se identificó plenamente ante la autoridad certificadora, que es el SAT, tienen un registro de datos biométricos, saben quién es, y obviamente a nivel base de datos se garantiza que esos datos no se dupliquen con otra persona. Y entonces el riesgo de suplantación disminuye dramáticamente. La consecuencia legal y por qué en la función notarial se aplica este tema de las constituciones por sociedades simplificadas es porque nosotros, cuando llegan a hacer un acta de asamblea, nos manifiestan y nos proporcionan una impresión de ese documento que nace digitalmente. Y por lo tanto, el original es más bien una impresión del archivo que se encuentra firmado y que se encuentra en esa base de datos. También le ocupamos esta firma electrónica para dar cumplimiento a las obligaciones, a la que establece la regla 3.15.6 de la resolución miscelánea fiscal, para cumplir la obligación del entero de impuestos federales. También lo ocupamos para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita. Entonces, tratando de llegar a alguna conclusión después de este cúmulo de información que pudimos analizar el día de hoy, pues la firma electrónica sí existe en la función notarial. Hay marcos jurídicos que lo regulan y al día de hoy la ocupamos para dar cumplimiento a obligaciones, para generar trámites más ágiles, para solicitar y evitar los traslados también a oficinas distantes, pero sobre todo para garantizar que podemos continuar brindando un servicio inclusive cuando las oficinas se encuentran cerradas. Quería manifestar con ustedes y poner a colación esta parte que me parece bien importante identificar. La Ley del Notariado para la Ciudad de México, específicamente en su artículo 76, fracción cuarta, dice: los notarios remitirán el archivo electrónico de los instrumentos que tengan intervención electrónica en su protocolo y que firmen con su firma electrónica notarial mediante un sistema informático, el cual almacenará de manera permanente en dispositivos magnéticos o tecnologías que se encuentren vigentes en ese momento, la conservación de este archivo. Básicamente, este artículo 76, fracción cuarta, establece la posibilidad de que el protocolo del notariado en la Ciudad de México no radique específicamente en libros, sino a través de un archivo electrónico que se conservará su integridad y que obra para efectos de consulta respaldada en también un sistema informático que se encuentra a cargo de una autoridad. Para efectos del título cuarto de las instituciones que apoyan a la función notarial, este sistema informático se encuentra respaldado por el registro público, el archivo y el colegio, y a su vez por el Registro Nacional de Avisos de Testamentos. Esta información que se encuentra respaldada de manera electrónica permite su posterior consulta y su conservación. Y bueno, hace unos días, en agosto de este año, hubo una modificación publicada respecto al otorgamiento de testamentos en la Ciudad de México. Estamos por iniciar septiembre, mes del testamento, y creo que es importante sacar a colación este tema. El Código Civil establece en su artículo 1520 bis
que ahora el testamento público se puede generar a través de medios electrónicos. Y el notario puede cerciorarse de la voluntad del testador a través de una videoconferencia o a través de un mensaje de datos que le permitan identificar cuál es la voluntad de la persona que está otorgando esta disposición. Y a su vez, el notario redactará esta voluntad, la propuesta, la enviará a la persona que lo está dictando, y esta persona, a través de su firma electrónica, autorizará el contenido del documento. Una vez que se tenga esta manifestación que se encuentra reglamentada en el Código Civil, el notario redactará el instrumento y se tendrá como firmado en el momento en el que se encuentre estampada el sello de tiempo de la firma electrónica avanzada. Ahora, esto no quiere decir que el notario en la Ciudad de México pueda realizar estas firmas electrónicas para cualquier situación o en cualquier testamento. Este artículo 1520 establece que este otorgamiento electrónico de esta disposición se hará por casos de excepción en 4 supuestos: ante el peligro inminente de muerte, cuando sufra una enfermedad grave o contagiosa, cuando haya sufrido lesiones que pongan en peligro su vida, o cuando se encuentre en un lugar que por situación excepcional no se pueda acceder en persona. Entonces, si se dan cuenta, es un caso de excepción que establece el Código Civil, pero que ya permite la interacción de una persona para llevar a cabo un instrumento notarial a través de su firma electrónica avanzada. El Código Civil para el Estado de Veracruz establece en su artículo 1756 novis, cuando la ley exija que la forma escrita para los actos o convenios se tendrá por cumplida tratándose de mensajes de datos. En los casos en los que la ley establezca como requisito para que un acto jurídico se otorgue en instrumento ante fedatario público, entonces también se puede dar la posibilidad de que esta manifestación del consentimiento se genere a través de un mensaje de datos. Esta manifestación del consentimiento, este artículo establece que el fedatario público lo hará constar en el instrumento a través de los elementos que permitan atribuir que este mensaje de datos realmente fue otorgado por las partes. Y se tendrá que garantizar su posterior resguardo y su posterior conservación para la consulta. Estos principios de matricidad, estos principios de consulta están presentes en la función notarial y también están presentes en todos los mensajes de datos que establece la firma electrónica. El artículo 84 establece que el protocolo para efectos del notario se encuentra compuesto de los folios que se encontrarán en uso por parte de la notaría, que son autorizados por el colegio y que sirven para asentar las escrituras y las actas. Ahora bien, aquí hay una cuestión que a mí me interesaría dejar sobre la mesa, y como bien comentaba Daniel al principio de esta charla, el tema de la firma electrónica establece la necesidad de poner en discusión esto, y podemos ver una diferencia sustancial entre la integración del protocolo de la Ciudad de México, que establece un sistema informático que el acto jurídico puede nacer desde el inicio a través de un mensaje de datos que se encuentran firmados y por una firma electrónica del notario y que se encuentran resguardados así, a el protocolo que se encuentra en el estado de Veracruz. Actualmente el protocolo que nosotros tenemos en el estado de Veracruz es físico y por lo tanto el notario debe asentar las escrituras y las actas a través de procedimientos que permitan que estos se encuentren firmes, indelebles y legibles. Y por lo tanto creo que está conceptualizando al protocolo más bien como una posibilidad sí de resguardar documentos, pero enfocado más a un tema físico. Lo que no significa que no podamos ocupar firmas electrónicas, porque en su transitorio tercero te dice, en los casos en donde esta ley se refiere a firma autógrafa, se entenderá que también se refiere a firma electrónica o a cualquier otro medio tecnológico que permita legalmente estampar ese consentimiento. El artículo 21 establece que el notario tiene como obligación ocupar mecanismos electrónicos y el notario hará constar en los instrumentos cuando se presenten impresiones de documentos electrónicos y de qué manera está atribuyendo esa información, ese documento, a las partes que se lo están entregando. Y tendrá la obligación de resguardar una versión íntegra de ese documento para su posterior consulta.
Y entonces, el notario también podrá, a petición de parte, bueno, más bien, el usuario podrá, a través del artículo 116, solicitar la intervención del notario de manera presencial o a través de medios electrónicos. El notario, a través de esta solicitud, podrá hacer constar personalmente las notificaciones, interpelaciones, diligencias o protestos con o sin presencia de la parte interesada. Quiere decir que nosotros en el estado de Veracruz también tenemos la posibilidad de actuar a través de solicitudes recibidas por medios electrónicos y no nada más a través de medios presenciales. También tenemos la obligación de generar avisos a través de medios electrónicos. Por lo tanto, el notario podrá ocupar los medios electrónicos para el envío, recepción, comunicación y autorización de la información sobre actos y hechos jurídicos que conozca. El notario deberá sujetarse a las disposiciones legales aplicables para el uso de mecanismos electrónicos que faciliten la prestación del servicio. Y a su vez, el notario tiene la obligación de hacer constar en el instrumento los elementos que sean proporcionados por las partes y que permitan conservar bajo su resguardo una versión íntegra de estos documentos para su posterior consulta. Entonces, me gustaría dar una conclusión a título personal. La firma electrónica llegó desde hace unos años para quedarse. Se encuentra incorporada a la función notarial desde hace ya muchos años y creo que muchas veces no nos percatamos de la manera en la que ha facilitado muchas cosas. Ha reducido tiempos, ha evitado tiempos de traslados, ha permitido que tengamos sistemas que se encuentran funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, hacia allá vamos y hacia allá es como el comercio electrónico se está moviendo. Y hoy en día, si nosotros vemos las cifras, gran parte de la economía se mueve a través de medios electrónicos. Gran parte de los comercios ya establecieron mecanismos electrónicos que permiten garantizar que inclusive en esta contingencia sanitaria pueden continuar desarrollando sus servicios, vendiendo sus productos y sobre todo contratando. La función del notariado tiene que poner esto en discusión y tiene que modernizarse también, garantizando que esa labor que nosotros generamos de brindar certeza y seguridad jurídica va más allá del simple estampado de una firma autógrafa, sino que debemos garantizar que se encuentra perfectamente identificada, que la función del notario no es nada más enfocada a garantizar la firma, sino más bien en todo el esquema de protección que un profesional del derecho le puede brindar a la formalización de la voluntad de las partes para garantizar que su derecho se encuentre perfectamente cubierto con todos los requisitos legales que la ley establece para el mismo. Entonces, muchas gracias, Daniel. Esta es la parte en la que me gustaría platicar un poquito más contigo en un tema de charla de lo que iniciábamos en esta presentación. Y creo que si bien es cierto, la función notarial se debe modernizar, la firma electrónica nos permite contar con la firma electrónica avanzada nos permite contar con una herramienta bastante ágil, bastante segura y como lo platicamos en el transcurso de esta charla, nos permite garantizar que la persona que se encuentra atrás de ese documento electrónico es realmente quien dice ser. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Les dejo aquí mis datos, les dejo un código QR que nos permite vincularnos a nuestra página de Facebook. Quien tenga un dispositivo electrónico lo puede realizar. Para que nos sigan, estamos procurando subir material de consulta, subir siempre publicaciones enfocadas a este tema de la función notarial y en este momento, pues bueno, la campaña del mes del testamento es algo que también es importante impulsar por las implicaciones que puede tener en nuestra sociedad y más el momento que estamos viviendo. Natalio, muchas gracias. Extraordinaria plática y no me equivoqué cuando referí que tienes experiencia, vasto conocimiento en el tema de la firma electrónica. Y fíjate que me decías que tendríamos que charlar, bueno, nos vamos a llevar 2 o 3 horas más aquí. Hay mucho material sobre el cual platicar, sobre el cual abundar. Quiero que sepas que han llegado una serie de comentarios y preguntas que me gustaría exponerte sobre lo que pues, los asistentes han estado comentando
Y pues de entrada te puedo decir que a mí en lo personal me gustó mucho la forma en cómo llevaste la plática. Es un tema que a muchas personas, y lo tengo que decir, todavía les causa, pues no sé si temor sea la expresión, pero algunas ciertas dudas para involucrarse en el estudio de esto. Y la verdad, Natalio, como tú lo planteaste, ha sido de primera. Así que digo, como tu amigo que soy, te felicito, la verdad, me gustó mucho cómo llevaste la conducción de ello, así que pues bueno, ha quedado sumamente claro. Y derivado de eso, hay varias preguntas que te quiero hacer. Y antes, una disculpa porque omití referir que eres, además de todo esto que ya dije, pues un catedrático del sistema abierto de la Universidad Veracruzana, allá en Coatzacoalcos, con varias materias, entre ellas la del derecho notarial, y se nota aquí en la claridad de conceptos y exposición que tienes. Así que, pues bueno, hecho esa aclaración, ahora paso a exponerte las preguntas, comentarios que tienen varios de los asistentes. Mira, nos preguntan de primera instancia, la firma de contratos mercantiles puede ser firmada con firma electrónica otorgada por el SAT. Gracias, Daniel. Fíjate que aquí hay una situación bien interesante. Tú te metes a internet y seguramente después de esta charla les empezarán a aparecer a través de estos algoritmos de Google y de Facebook publicidad de mecanismos de firmas electrónicas, de proveedores que te permiten firmar electrónicamente un documento. Si se dan cuenta, el marco normativo establece la posibilidad de firmar muchos datos. Inclusive al inicio de esta charla pudimos observar que parte de los servicios que presta también Cori y IBD es la firma, la solicitud electrónica de ciertos permisos laborales. En materia laboral existe también la posibilidad de firmar electrónicamente ciertos actos. En materia de comercio sí existe. ¿Qué es lo que se ha platicado respecto a esta situación? Si tú quieres firmar un acta de asamblea de manera electrónica, siempre y cuando tu acta constitutiva, tus estatutos establezcan la posibilidad de hacerlo así, lo puedes hacer como caso de excepción. Hemos identificado, como lo hemos platicado anteriormente, que estos documentos se encuentran resguardados, inclusive el artículo 40 del Código de Comercio lo dice, el comerciante, persona física o persona moral, tiene la obligación de resguardar sus documentos a través, por un periodo de conservación de 10 años y lo puede hacer a través de mecanismos electrónicos. Sí lo pueden hacer. Mi apreciación personal, y esto creo que es parte de lo que, de lo interesante de esta charla, es la firma electrónica es una herramienta para tener a la mano la posibilidad de generar un documento que la ley le establece el carácter de manifestación escrita, pero si la forma que establece el documento para darle legalidad y validez requiere una forma especial, como por ejemplo el otorgamiento ante notario, entonces sí tendrás un documento que puede existir por la manifestación del consentimiento, pero que está afectado de esta validez. Entonces, yo he visto protocolizaciones de actas de asamblea que se encuentran firmadas por los socios de manera electrónica. El estatuto y el contrato constitutivo de esta persona moral lo faculta de esa manera, pero al final quien acude a la notaría a firmar es el delegado. Y este delegado que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ese documento es auténtico, que las firmas autógrafas que obran en él son auténticas y en su caso las firmas electrónicas que pudieran gestionarse también son auténticas, el notario tiene frente a sí un documento que se encuentra resguardado bajo este esquema de protección a través del delegado especial que acude y firma en tu protocolo. Entonces, ejemplos hay varios, creo que sí se puede ocupar, pero creo que es bien importante identificar cuáles son los alcances legales del documento que quieres. En algún momento alguna persona me dice, oye, yo quiero firmar un contrato de arrendamiento, ¿lo puedo hacer? Yo, pues sí lo puedes hacer. ¿Y es válido en juicio? Sí es válido en juicio. Vaya, básicamente lo que dicen es, si esta firma electrónica que tú estampaste permite identificar que la persona que la operó es quien dice ser, que el mensaje no ha sido modificado en el transcurso del tiempo y que se encuentra resguardado en una base de datos, entonces ese documento será válido, a menos que las partes acrediten que no es el documento auténtico.
pero tendrán que acreditar a través de un peritaje que tuvo una modificación o una alteración. Entonces, básicamente este es como el contexto. Me encantaría darte una respuesta sí o no, pero creo que justo es parte de lo interesante de la firma electrónica y cada caso tendrá que analizarse respecto a la consecuencia legal del documento. En términos generales, así funciona. Gracias, Natalio. Y fíjate que esto que estás comentando en tu respuesta a esta primera pregunta va de la mano con otra que nos hicieron. Fíjate que muy interesante, porque o me preguntan si es más segura la firma electrónica, proporciona mayor seguridad, mayor certeza la firma electrónica que la firma autógrafa. Híjole, gran pregunta. Yo creo que nos pone a contrastarlas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de una firma autógrafa? Que existe la presencia de la otra parte en el mismo espacio y tú puedes identificar perfectamente que es quien dice ser, o al menos que tú lo conozcas, y que de puño y letra esté estampando su consentimiento frente a ti. Entonces, partes de este principio de presencia, de la existencia de la persona, que garantiza, pues, que está vivo, ¿no? Que está frente a ti y que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, que creo que también es una parte bien importante de la función notarial. Cuando nosotros platicamos con nuestros usuarios, con nuestros clientes, pues lo primero que hacemos es hacer una serie de preguntas para identificar si se encuentran debidamente en uso de sus capacidades legales, que se encuentre que no veamos en ellos signos patentes y evidentes de incapacidad. Y por lo tanto, la firma autógrafa te permite identificar eso. La firma electrónica, por otro lado, te permite minimizar el riesgo de suplantación porque se encuentra directamente ligada con datos biométricos. Y entonces, hemos sabido que a veces existe esta posibilidad de que tú tengas una identificación falsificada y que vayas con un notario en donde la foto pues te coincide, el nombre te coincide y la firma que está estampada atrás pues coincide con la que tú pusiste, pero yo no sé si realmente esa cara le corresponde a la cara de Natalio Arrieta. Para eso es que sí es conveniente contar con un mecanismo electrónico que te permita tener datos biométricos, porque los datos biométricos a nivel base de datos, pues simplemente es algo que no está sujeto a interpretación de las personas. Es decir, tienes datos que no pueden ser duplicados y que en el momento en el que se identifica que el dato no coincide, pues simplemente mandará un mensaje de error diciendo no es la persona que dice ser. Recordarás, Daniel, que el año antepasado el Colegio Nacional del Notariado firmó un convenio de colaboración con el INE para efectos de darnos lectores biométricos. Esos lectores biométricos yo adquirí uno aquí en la oficina y lo ocupamos para identificar cuando existe intermitencia en el sistema de validación de la INE. Entonces, cuando tenemos una no duda, pero cuando queremos estar más seguros de que realmente es la persona, y seguro a ti también te ha pasado, llega una persona con una credencial de lector que está vigente todavía, pero que fue hace mucho tiempo, pues la fotografía, dices, híjole, yo veo una fotografía mía de hace 2 años y si no fuera por el cachete, no sabría que soy yo, ¿no? Entonces, estos mecanismos te permiten, a través de tu huella dactilar, identificar perfectamente que es la persona con datos concretos y nada objetivos. La fotografía puede cambiar, un corte de cabello distinto, en el caso de quienes se pintan el cabello, pues también cambia completamente el rostro, ¿no? Pero tu huella dactilar sigue siendo la misma huella dactilar. Entonces, estos mecanismos van aunados a fortalecer la certeza jurídica con la cual nosotros ejercemos nuestra función. Yo creo que en este punto no es que sea más seguro, pero puede complementar nuestro esquema de seguridad en la función notarial y obviamente en el tema de los contratos privados firmados entre particulares, pues te permite hacerlo. ¿Cuál es mi duda y cuál es mi problema y mi comentario? Muchos de los servicios que prestan las páginas de internet para la firma electrónica te conectan con un video. Tú apareces en un video y te dice, vas a firmar un documento. Te abren una cámara y aparece tu rostro y te dice, por favor, posiciónese, ¿no? Y entonces te empiezan a grabar.
empiezan a grabar el video de tu dispositivo móvil, empiezan a grabar tu rostro y te piden que leas una frase. Esta lectura de la frase garantiza que tú eres quien dice ser. Entonces, garantiza que estás vivo y que estás leyendo una frase que en ese momento tú no conocías, pero que te presentan en pantalla. De tal manera que tratan de minimizar el riesgo de la ausencia de la persona y evitan que sea un video que se encuentre grabado con anterioridad. Pero Daniel, hemos visto inclusive en redes sociales que hay personas que se encuentran grabando videos en internet que suben a plataformas donde cambian su cara. Y entonces yo puedo estar hablando contigo a través de un programa de edición de video. Mi rostro puede ser tu rostro o el rostro de algún artista. Y entonces ese es uno de los principales riesgos que tiene todavía en este momento la firma electrónica. Si fuera la firma electrónica avanzada, entonces tienes todo un esquema de protección jurídico alrededor en donde si no lo estás ocupando tú, pues bueno, la ley dice que tú tienes la obligación de conservar la secrecía de esos mecanismos. Y por lo tanto, si la firma electrónica tú se la das a alguien más, pues básicamente le estás dando una chequera en blanco para que se obligue de la misma manera en la que tú pudieras obligarte de manera presencial. Y fíjate que en este tema, en algún momento, escuché que alguien dijo, oye, es que mi contador creó una empresa con mi firma electrónica. Y cuando platicábamos con esta persona, le digo, bueno, no es que tu contador la haya creado, es que tú le diste la posibilidad a través de darle la firma electrónica de disponer de lo que quisieran y manifestar tu consentimiento como si tú lo estuvieras haciendo de manera directa. Entonces, tengamos mucho cuidado de que nuestra firma electrónica se encuentre siempre bajo nuestro estricto control. Fíjate que lo que señalas es muy cierto y quien te habla, pues ya fue víctima en un banco, en una institución, con esa frase de, en este banco mi voz es mi firma. Pues quiero que sepas que me cambiaron a mí en lo personal cuentas y una tarjeta de crédito. Me percaté porque me llegó un correo electrónico a 10 de la noche de que había sido exitoso mi cambio de contraseña y claves y todo, pues, a través de voz. Bueno, pues, al otro día te imaginarás cuál banco. Entonces, pues bueno, realmente sí hay todavía temas. Es una institución bancaria, no voy a emitir el nombre, pero sí tuve que ir a hacer la aclaración pertinente. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí sigue siendo un riesgo, ¿no? Y hay que distinguir, como tú señalas, entre la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. Y fíjate que igual lo que comentas de que hay personas que abusan de cuando alguna persona que tenga su firma electrónica le confía, va de la mano con una pregunta que nos hicieron. Dice, ¿qué sucede si mi firma electrónica es sustraída y se está haciendo mal uso de ella? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Creo que ya contestaste parte de, pero bueno, ¿qué sucedería? ¿Qué tendría que hacer esa persona que por algún motivo, no tanto que confió, sino por descuido, por desatención, porque a todos nos pasa, ¿no? A veces por la misma inercia de las cosas olvidamos, hay que ser francos, que omití o no recuerdo el tema de mi firma electrónica, la sustrajeron y están haciendo mal uso de ella. ¿Qué tendría que hacer esa persona para contrarrestar ello? Claro, parte de las obligaciones que establece la ley a quienes sustentan o son titulares de certificados electrónicos y la firma electrónica avanzada es que si hay alguna modificación en tus datos, debas dar aviso. Si la pierdes o la extravías, inmediatamente debes dar aviso para que puedan revocar esa firma electrónica y emitir una nueva. Al revocarla, la firma electrónica anterior queda sin efecto y entonces, si no la encuentras, si tienes dudas de dónde la dejaste, lo más seguro es acudir al SAT, revoca tu firma electrónica y otorga una nueva. Sí, que es donde principalmente se maneja todo la firma electrónica en este momento, ¿no? En el SAT. Natalia, hay muchos comentarios, muchos temas. Realmente estamos llegando al tiempo destinado para tu ponencia extraordinaria, muy concreta, práctica, que da para temas. Por ahí uno de los comentarios es decir que esta actuación tenemos que llevarla con estricto apego a la ley y me parece que tú has dado los argumentos jurídicos suficientes y bastantes para efecto de que quede fundamentado el actuar, no solo el notario, ¿no? Sino todo lo referente a la firma electrónica. Por ahí también dicen que este tema está haciendo ruido, pues es que vamos a decirle así que lo novedoso siempre va a ser ruido, ¿no? Y es justamente ahí donde comienzan. Y no debemos de perder de vista, Natalia, si me permites, que todo esto surge a partir del año 2013, cuando se reforma el artículo 6 de la Constitución, ¿no? Precisamente que se garantiza como un derecho humano
los derechos digitales. Y es ahí cuando viene toda esta serie de reformas y que Veracruz no ha sido omiso al respecto. Desde el año 2015, tanto el Código Civil de Veracruz, que tú ya referiste, como la ley del notariado, que también ya referiste, precisamente en atención a esos derechos digitales ya han plasmado lo que tiene que hacerse en materia de cuestiones electrónicas, ¿no? Natalio, hay una pregunta aquí que yo creo que es la de mayor escozor y tiene que ver con el tema notarial. Ya hay quienes se han pronunciado, yo tengo mi propio criterio y sí te la quiero plantear. Ahí está, ¿no? Dice, oigan, el tema de la firma electrónica, ¿sí? O la función, o mejor dicho, la actuación notarial electrónica, ¿sí? Viene a violentar, palabras más, palabras menos, la adscripción o lo que se refiere al tema de la demarcación notarial. Déjame decirte, antes de que contestes y exponerte esto, yo ya fui testigo, de hecho ahí estuvimos colaborando con un colega. Hay un colega en el estado de Veracruz que ya ha realizado más de 3 sociedades mercantiles en su protocolo de manera electrónica por videoconferencia. Quiero que sepas que esas sociedades al día de hoy están perfectamente operando. Ya fueron inscritas en registro de comercio, les fue otorgado el registro federal de contribuyentes por el SAT. Hay unas que ya porque una SOFOM, hay una que ya le dio la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar y todo se hizo videoconferencia al amparo de los artículos que tú perfectamente definiste y explicaste. Entonces, digo, ¿por qué te comento esto? Porque a mí me consta, estuvimos cooperando y sé que a la fecha están operando, ya están trabajando perfectamente y se hicieron de esta manera. Entonces, la pregunta va, o esto que te planteo, va en función de la pregunta. ¿Sí se afectaría el tema de la adscripción o es un tema que finalmente pues tendrá que superarse? No sé si me logro explicar con el planteamiento que te expuse. Sí, gracias, Daniel. Sí, Tienes mira, derecho a quedarte callado también, ¿eh? no me voy a meter en un debate. No, no es cierto. Voy a plantear la respuesta en 2 puntos. La primera, se ha hecho un esfuerzo, inclusive cuando tú formaste parte del consejo directivo del colegio, para efectos de solicitar la adecuación del marco normativo. Yo creo que este tema de la prudencia notarial siempre va de la mano con una interpretación del derecho que tenga como finalidad el brindar un servicio adecuado, seguro y perfectamente definido a nuestros usuarios. Creo que llegó para quedarse, que este tema de la contratación electrónica es algo para lo cual necesitamos estar preparados y debemos poner estos temas a discusión. La función notarial se ejerce a través de este acuerdo delegatorio del Estado en el cual habilita a ciertos profesionales del derecho que cumplen un proceso para llevar a cabo la función notarial y que tienen a su cargo una de las labores más sensibles del Estado, que es dar la fe pública. Entonces, esta responsabilidad que tenemos en la mano los que honrosamente ejercemos la función notarial, pues representa nuestro mayor punto de responsabilidad. Y ahora, a todos los colegas que conozco, lo ejercen de la manera más proba posible y saben que el día de mañana van a ser vistos en la calle y obviamente tendrán que responder respecto a la interpretación que ellos dieron al acto jurídico. Y tú lo sabes, nuestra función habla a través del instrumento que expedimos, no a través de los argumentos que nosotros podamos dar. Entonces, a través de esa primera parte de la respuesta, me gustaría pasar a un ejemplo claro que es la Ciudad de México. En la Ciudad de México se establece, y creo que hay otra pregunta por ahí que tiene que ver con esto que voy a tocar, se establece que el testamento que se otorga a través de videoconferencia debe realizarse únicamente en el ámbito de actuación del notario. Es decir, las personas deben estar en la zona de competencia del notario, porque al final de cuentas, la manifestación de la voluntad se tiene que realizar en un lugar en donde el Estado pueda respaldar la actuación del notario en sí. Yo creo que estamos pues sentando bases respecto a muchas cosas. Lo que platicábamos de cómo vamos a dejarlo consultable posteriormente, cómo es que el notario en este momento puede generar un archivo electrónico y cómo puede conservarlo para efectos de que el día de mañana pueda ser garantizada su inviolabilidad y su consulta posterior. Y termino esta respuesta, que no es respuesta, es
en la Ciudad de México, el protocolo del notario nace electrónicamente en ciertos casos. En Veracruz, nuestro protocolo nace de papel y al final el archivo electrónico, como lo es nuestros CFDIs, por ejemplo, nuestro CFDI existe electrónicamente, firmado electrónicamente, y tenemos una impresión de ese archivo digital. Pero si ustedes recuerdan, el CFDI es un archivo que se compone, más bien, el CFDI se compone de dos archivos, un PDF, que es como la versión identificable visualmente, y un archivo electrónico XML, que es realmente el que engloba todo el algoritmo del sello de tiempo y la información que contiene. Entonces, yo creo que sí tenemos que poner en discusión hasta dónde va a llegar la función notarial. Yo creo que es el ámbito territorial y la competencia del Estado, pues se requiere replantear para efectos de que el día de mañana alguien que esté en Baja California o Puebla pueda conectarse con un notario de Veracruz para efectos de otorgar su voluntad en la compraventa de un bien inmueble, en la constitución de una sociedad. Creo que hay actos que difícilmente podrán llevarse a cabo y creo que un ejemplo muy claro, y con esto termino, es cuando te solicitan una fe de hechos de un video. Tú estás dando la certeza de que eso está realmente sucediendo o únicamente lo que puede ser apreciado por tus sentidos. Tú puedes dar fe de que en la pantalla estás viendo algo, pero no puedes certificar que eso realmente está sucediendo en algún lado en especial porque tú no estuviste presente en ese momento. Y entonces la presencia, el ámbito de competencia territorial, pues creo que sí es algo que hasta este momento en nuestro marco normativo de Veracruz no se ha definido y que creo que más que un ámbito de competencia o de validez del acto, tiene que ver con la competencia del notario y cómo lo vamos a visualizar en un futuro. Básicamente estamos frente a una página en blanco donde nosotros a través de nuestro órgano de representación, que es el legislador, va a fijar las reglas de hasta dónde va a poder actuar el notario. Y creo que hoy en día la función notarial puede brindar más soluciones en el tema de la pandemia que cualquier otro mecanismo jurídico que pudiera tener el Estado en la impartición de justicia. Miguel lo decía claramente ayer, el notario le brinda al Estado la posibilidad de disminuir costos en la resolución de controversias y a través de jurisdicciones voluntarias, a través de soluciones pacíficas de controversia, puede también servir como auxiliar en la impartición de justicia. Creo que debemos conceptualizar al notario como ese ente y entonces tratar de identificar que el ámbito de competencia es la voluntad de las partes. Hasta este momento, yo creo que no se ha fijado las reglas para la competencia y lo único que podemos tomar como ejemplo es lo que establece la Ciudad de México para el otorgamiento, en donde dice que las partes deben encontrarse en el ámbito de competencia del notario. Natalio, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte. Fenomenal. Y pues bueno, a nombre de Cori Tax and Legal y del Instituto IBD, queremos agradecerte tu intervención y la aceptación y sobre todo la disposición de tu tiempo. Y pues bueno, para materializar ese agradecimiento, pues ahí en pantalla tenemos un pequeño diploma que se te otorga con mucho cariño, con mucho afecto. El IBD otorga el presente diploma al licenciado Natalio Alejandro Arrieta Martínez por su participación como expositor en el curso virtual Firma Electrónica y la Función Notarial, siendo hoy 31 de agosto del año 2021, que dice que una hora, pero bueno, nos aventamos una hora y media, querido amigo. La verdad se fue muy rápido, muy interesante, y pues bueno, esperamos en otras ocasiones contar con tu participación, con tu apoyo en otra ponencia. La verdad ha dejado un grato sabor de boca, te lo digo, aquí me han llegado aparte a mi móvil varios comentarios. Y pues bueno, el reconocimiento lo firma Orlando Pereira Solís, director general del instituto y también de Cori Tax and Legal. Natalio, pues muchas gracias por tu participación, seguimos en contacto y pues bueno, todos aquellos que nos escuchan, les queremos decir que los esperamos el día de mañana. Natalio al final de su plática señaló algo importante y él dijo que en referencia con lo que Miguel señalaba también el de ayer, que el notario, pues bueno, coadyuva con el Estado y le evita costos, ¿no? Mañana tenemos una interesantísima plática, igual con una amiga, una extraordinaria colega, Laura Alejandra Curiel Acosta, que nos hablará sobre el notario y la mediación. Un tema realmente también muy interesante, novedoso, que va de la mano con todo esto.
así que los esperamos mañana a la misma hora en este mismo lugar. Y Natalio, además del diploma que se te acaba de otorgar, te van a hacer llegar electrónicamente un libro también, que, pues bueno, va a ser un libro electrónico, ya justamente como estamos en estos temas, pues no te van a hacer llegar físico, sino electrónico el libro, que se llama La lucha por la abundancia, escrito por Sergio Esquerra, extraordinario abogado, operador jurídico. Pues bueno, muchas gracias, Natalio. Te mando un abrazo a la distancia virtual. Pronto nos saludaremos personalmente y a todos ustedes agradecerles nuevamente. Los esperamos mañana, tus amigos de Cori Tax and Legal y el IBD. Que pasen muy buen día, muy buen martes y nos vemos mañana miércoles. Hasta luego.